queda claro que la anemia realmente viene a ser un mecanismo adaptativo, un mecanismo de lucha contra las posibles infecciones. El que haya mayor anemia aparente en poblaciones pobres quizás está relacionado con el hecho de que estas poblaciones pobres tienen una menor calidad sanitaria, y eso naturalmente fuerza al organismo a generar la aparición de epsilina en mayor cantidad, que ya hemos visto por la presentación de Gustavo González, del doctor Gustavo González, que lo que hace es disminuir la cantidad de hierro disponible para las bacterias. Entonces, de esa manera, el anémico está mejor preparado para luchar contra las infecciones y para las consecuencias de la inflamación producida, por ejemplo, por parásitos. Entonces, realmente la anemia está siendo vista al revés. Estamos viendo la anemia como un problema, cuando en realidad en muchas poblaciones la anemia es una ventaja competitiva para luchar, en este caso, contra las infecciones. El darle hierro a una población aparentemente anémica, y digo aparentemente porque el mecanismo de calificación de quién es anémico o no, con la corrección inducida por altura, que es una corrección equivocada, la OMS, lo que estamos haciendo es llamando anémico a quien no lo es. Y entonces, claro, tenemos un 70% de anémicos en Puno, cuando en Puno toda la población tiene niveles adecuados de hierro, provenientes de la nutrición. Y claro, un mecanismo natural de oponerse a los venenos es vomitar, tener diarreas, rechazarlos. Si yo le doy hierro a un niño especialmente que no lo requiere, el niño va a tener problemas intestinales, y la reacción normal de toda mamá va a ser: no le sigo dando, porque le está haciendo daño a mi hijo. Es una reacción natural de las madres. Y eso es lo que se llama la falta de adherencia. Y la falta de adherencia no es un tema cultural, ni se soluciona dando más dinero en el programa Juntos. La falta de adherencia se soluciona dándole algo que beneficie al niño y no algo que lo perjudique. Y el hierro aparentemente es un perjuicio a un niño que ya tiene hierro. ¿Para qué darle más? Esta sobrecarga está produciendo efectos fisiológicos que pueden convertirse en una desventaja o una patología para este niño. Y eso es algo que la salud pública debe cuidar. La OMS ha estado politizada, está politizada. Es una entidad que lo que primero que busca es sobrevivir como entidad. Entonces, claro, tiene que encontrar problemas de salud pública donde no lo hay. Y la anemia infantil me parece a mí que es un problema de salud pública creado por esta capa burocrática internacional llamada la OMS. Y naturalmente, como el Estado peruano, a través del Ministerio de Salud, tiene una relación de dependencia con la OMS y con la OPS, que es la facción latinoamericana de la OMS, lo que ocurre es un mal manejo de la política de salud pública en el Perú, especialmente en relación a la anemia. Y claro, vemos pues en los periódicos que dicen: aumenta la anemia. Ya, pues eso es porque seguramente hay un aumento de infecciones, un aumento del riesgo de parasitosis, y en los niños se está protegiendo. Para empezar, si es que aumenta la anemia, porque si a quien tiene 14 de hemoglobina le decimos: no, te voy a corregir tu valor, ahora tienes 11 o 10.5, ahora eres anémico, es un falso anémico. Para empezar, no está anémico, y en segundo lugar, si tuviera algún tipo de anemia, es una anemia correctiva que permite disminuir el efecto de las infecciones. Entonces, ninguno de estos temas significa que debemos suplementar con hierro. Eso es tomar el toro por el rabo y no por los cuernos. No debemos hacer eso en políticas públicas. La contribución del doctor Gustavo González y de su equipo en el entendimiento de la anemia es fundamental, creo yo, para cambiar lo que es lo que se ha convertido en un paradigma, ¿no? Y un paradigma mediático. Es decir, hay anemia, 70% en Puno, estos niños van a ser incapaces mentalmente. Estamos generando una generación de tontos, cuando en realidad no es así, porque si ahora es 70%, digamos en el año 1940 seguramente había 80%. Significa que todos los hombres y mujeres mayores de edad hoy en día en Puno, en su mayoría son personas incapaces mentalmente, y no lo es así, no es así. La gente de la sierra tiene la misma capacidad que la gente de la selva. Entonces, ¿dónde está el efecto cognitivo? No existe. Es simplemente una creación de las falacias. Las falacias y no la ciencia, ¿no? El razonamiento científico es alérgico a las falacias. Y lo que se dice es: el hierro es importante para transportar oxígeno por la hemoglobina. Si el oxígeno no llega al cerebro, entonces el cerebro no funciona.
Por tanto, si un niño que, no tiene, que tiene anemia, ojo, no es anémico el niño, pero si un niño tiene anemia y ese niño, por tanto, no va a tener suficiente oxígeno en el cerebro y en consecuencia no va a desarrollar en las edades críticas de 0 a 3 años o de 0 a 5 años. O sea, estamos haciendo una conclusión en base a premisas que no llevan a esa conclusión. Eso es una falacia. Y con ello estamos llevando a una política pública de suplementación con hierro, fortificación de alimentos con hierro, que es errada, porque no necesitamos darle hierro a los niños. Ya tienen hierro, como se ha demostrado en estos estudios científicos. Ya el hierro proveniente de la dieta, inclusive es mejor que en Lima, en Puno o en Huancayo. ¿Cómo entonces le vamos a dar hierro a quien no lo necesita? No tiene lógica. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es contribuir más bien a que esto cambie en el país y no contribuir a empeorar el problema. Hay que analizar las cosas tomando la ciencia y no tomando vamos a decir, visiones mediáticas o visiones populistas o visiones que lo que hacen más bien es generar una aproximación incorrecta. Un tema que resulta también de la presentación del doctor González, y con esto termino mi participación, es que la anemia no es un problema solo de Perú. Hemos visto ahí que 40% de la población mundial sería anémica si consideramos los valores de la OMS y que, claro, naturalmente ese número se ve sesgado por el hecho de que hay una contribución fundamental de Asia y de África que tienen 60-70% de anemia, aparentemente, versus América Latina que tendría 20%. Pero hay que considerar, por ejemplo, nos hemos preguntado cuántos niños anémicos hay, por ejemplo, en París, o en Madrid, o en Berlín. Yo les voy a decir, es 15%. O sea, en Berlín, en París, en Roma, en Madrid y en Bruselas, específicamente en esas ciudades, está entre 14 y 16% de niños anémicos. O sea, ¿son anémicos realmente? Quizás sí, pero son anémicos porque a ellos les conviene ser anémicos para combatir las enfermedades que tienen los niños de esa edad en regiones pobres. Ahí también hay pobres. Entonces, no hay que ver la anemia como el problema, la anemia es la consecuencia. Es un síntoma de algo, pero no es una enfermedad, como bien explicó el doctor Gustavo González. Así que la anemia no es un problema peruano. En Lima estamos cerca a los niveles de Bruselas, a los niveles de Madrid. Entonces, ¿de qué nos estamos preocupando? Y hemos visto también que si, de acuerdo a la OMS, si un niño va de Lima a Chosica, hay que corregir su valor de hemoglobina y por tanto es anémico. Es totalmente estúpido, no tiene ninguna razón de ser. Sin embargo, como lo dice la OMS, debe ser cierto y se corrige. Eso tiene que cambiar. Nosotros no podemos estar aplicando criterios hechos por burócratas y por políticos internacionales, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es aplicar la ciencia, especialmente si va a modificar el funcionamiento de nuestros niños. No tenemos por qué inflamarle los intestinos a los niños dándoles suplementos de hierro que no necesitan. Sensación primaria, la pregunta suya es, ¿para qué vamos a fortificar si no hay deficiencia? O sea, ¿deficiencia de qué hay? O sea, si yo le voy a dar a alguien un nutriente de manera artificial, o sea, no vía la dieta, sino te voy a dar unas pastillitas o te voy a fortificar un alimento de manera que este contenga más de un nutriente, de un micronutriente o de hierro. Pero ¿para qué te voy a dar si no lo necesitas? Especialmente si la fortificación es obligatoria. O sea, lo que yo entiendo es que existe la idea de que deberíamos hacer una fortificación obligatoria en el país, más bien sancionar a aquel que está comercializando arroz, por ejemplo, no fortificado. Eso me parece a mí equivocadísimo, muy equivocado, porque no todos necesitan fortificación. Yo personalmente no pienso comer nunca arroz fortificado, porque yo no me voy a exponer personalmente, ni voy a exponer a ninguno de mis dependientes que se vaya a intoxicar o que vaya a tener una sobrecarga de hierro, que sería dañina para su salud. Entonces, en primer lugar yo me opongo a lo que es obligatorio. Y en segundo lugar, me opongo a ello como política de salud pública, porque no se necesita. Está demostrado que no hay deficiencia de hierro en la población en general. Quizá hay individuos, de hecho los hay, como hay individuos anémicos, también hay individuos deficientes en carbohidratos, deficientes en ingesta de proteínas. Es natural, pero yo no, por ello no le voy a dar a todos. Aquí, todos los que estamos presentes no necesitamos suplemento de hierro. Quizá alguien, pero a esa persona hay que darle un tratamiento médico.
no hay que darle fortificación obligatoria de alimentos, ¿no? Entonces la pregunta es, usted dice, fortifiquemos entonces con niacina, con ácido ascórbico, y no con hierro, sino con aquellos otros micronutrientes que ayudan al metabolismo del hierro. La pregunta es, ¿para qué? ¿Dónde está demostrado que esa deficiencia existe y que por ello es que hay anemia? No está demostrado eso. Al contrario, las evidencias indican a lo contrario. El tema del arroz fortificado con hierro, con niacina, con B3, con B6, lo que va a generar lo que generaría es una majamama de oferta que la gente se va a sentir confundida. Y yo creo que al final ese arroz se va a vender solamente en los grandes supermercados, o sea, en las zonas de clase media, más no en las zonas donde se consume arroz a granel. O sea, ¿cómo se va a verificar que el arroz a granel realmente esté fortificado? No solamente con hierro, sino ahora vamos a tener el arroz azul, el arroz rojo, el arroz verde, y que va a haber a granel de diferentes colores. ¿Y cómo sabemos si realmente está fortificado o si han contrabandeado ahí la cosecha de un campo de arroz que no fue fortificado? Si se quiere hacer obligatorio. Además, ¿obligatorio para qué? ¿Dónde está el problema general? Obligatorio para todos es que hay un problema de todos. Pero si no hay un problema de todos, ¿para qué hacerlo obligatorio para todos? Esto debería ser dado por nutricionistas a las poblaciones, a los segmentos de la población que realmente necesiten. Y al final de cuentas, si vamos a dar un exceso de vitaminas hidrosolubles, como explicó el doctor González, lo que vamos a lograr es que estas se orinen más. Porque las vitaminas hidrosolubles, todo exceso de vitaminas, como estos grandes suplementos que se ofrecen en gimnasios, terminan siendo eliminados por la orina. En la gran mayoría, el mayor porcentaje de estas vitaminas son eliminadas por la orina porque no se requieren. Entonces estamos dando exceso, pero claro, el exceso de vitaminas hidrosolubles no hacen daño porque no se almacena. El hierro ya hemos visto que no se elimina, sino se almacena con ferritina y es transportado con transferrina. Y esto significa que hay una reserva natural de hierro que hace innecesario que realmente estemos dando un suplemento como si el hierro fuese excretable en 24 horas. El que se pierde hierro por pérdida intestinal, urinaria, por un sangrado accidental, o se pierde hierro también por deficiencia de hierro, pero esto requiere una incubación mucho más larga. Y quería concluir mi parte con el tema de las mujeres gestantes. Es muy importante lo que explicó el doctor González sobre por qué la mujer gestante es bueno que sea anémica entre comillas. La mujer gestante requiere aumentar su cantidad de hierro para poderse ofrecer mejor al feto. Pero mejorar la cantidad de hierro tiene un problema fisiológico y es que va a aumentar la viscosidad como consecuencia del exceso de la mayor cantidad de glóbulos rojos. Y esta viscosidad no es buena en una persona sana, el exceso de viscosidad. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Sabiamente diluye esta hemoglobina, proveyendo más plasma, más, vamos a decir, líquido a la sangre. Pero claro, eso tiene un problema también, porque mucho líquido en la sangre va a generar un problema de elevada presión arterial, lo que en las mujeres puede llevar, a las mujeres gestantes, a la llamada hipertensión de la gestación, que es la preeclampsia. Entonces, el cuerpo tiene que jugar un papel muy fino ahí, mantener la concentración en 11, pero la cantidad de hierro en un valor más alto, jugando con el hecho de que la mujer tiene más líquido circulando. Y ahí es donde vienen los problemas. La preeclampsia ocurre como una situación consecuencia de muchas mujeres, de la hipertensión en muchas mujeres gestantes. Entonces la pregunta es, si encima de esto vamos a meter la mano en la fisiología, en la naturaleza, diciendo, tú como estás gestando, con más razón tienes que comer arroz fortificado, o tienes que tomar este suplemento de hierro, cuando no necesita hierro. Está anémica aparentemente porque su concentración ha bajado, porque hemos aguado la sopa. Entonces, oye, hay que echarle más sustancia al caldo, cuando en realidad el caldo está con exceso de agua. Por eso es que está aparentemente bajo el caldo, perdón, la sustancia. Y no puede ser pues que la política de salud pública sea darle más hierro o darle más tanto a la gestante como al bebé. ¿Cómo es posible que a un niño de 2 años o 4 años que está todavía no destetado, que depende totalmente de la lactancia materna, le estemos dando
gotitas de sulfato ferroso. Eso es innecesario, totalmente innecesario, porque ese niño todavía tiene reservas de hierro producto de la degradación de la hemoglobina F fetal, que tenía en una elevada concentración cuando era feto, cuando recién nació. Recién se va a necesitar suplementos de hierro a partir del mes 6, cuando este niño de pronto empieza a ser alimentado con papilla y finalmente con comida de adulto más suave, pero ya comida de adulto. Allí lo que tienes que comer bien. Y aparentemente los niños comen bien. En Puno, en Huancayo, en Loreto y en Lima. Comen bien. ¿Y para qué le vamos a dar hierro si tienen suficiente hierro, suficiente carbohidratos, suficiente proteína? Su problema no está en falta de cosas. Su problema está en que estamos no cuidando lo sanitario. Y estos niños están expuestos a parasitosis, están expuestos a infecciones, que hacen que el cuerpo reaccione de manera natural bajando la hemoglobina para luchar contra la infección. Y por otro lado, la inflamación que produce la anemia, el producto de la parasitosis, es simplemente algo que tiene que corregirse corrigiendo el origen de la anemia, que es la parasitosis, la deficiencia en temas sanitarios, desagüe, y no dándole hierro, porque estamos viendo la cola del toro y no los cuernos del toro. Entonces, yo quería decir estas cosas simplemente como para redondear lo que han explicado muy bien el doctor Gustavo González y la doctora Cintia Vázquez. En la sierra no se cocina para empezar el arroz, porque como hay menos concentración de oxígeno, el agua hierve a 80 grados. Y si el agua hierve a 80 grados, demora mucho tiempo hacer arroz. O sale ¿cómo se dice? Masacotudo, ¿no? O crudo. Entonces, la gente consume papa, consume yuca. En la sierra se consume papa, camote, poco arroz. Yo no sé qué experiencia hay. ¿Por qué fortificar el arroz como si el arroz fuese una comida básica en todas las regiones del Perú? No me parece que es así. En la misma selva no se consume tanto arroz. Y ahí no hay el problema de que no tenga hervor la preparación del arroz. No sé cómo así es que se llega a considerar el trigo. Me parece más razonable, porque pan se consume en todo el Perú, pero arroz no. Entonces, ¿cómo? El trigo ya está fortificado. El trigo, claro, ya está fortificado. Pero aparentemente también sería una medida innecesaria, por lo que ha mencionado el doctor González en respuesta a la pregunta del doctor Vidalón, ¿no? Yo creo que hay que considerar muy seriamente estas fortificaciones obligatorias. Yo creo que para segmentos de la población que quieran considerar la posibilidad de consumir arroz o trigo o maíz fortificado, por poner otro ejemplo, pues el que quiere consumirlo, que lo consuma con su riesgo y que se le explique las ventajas y las desventajas de ese alimento fortificado. Pero darlo de manera obligatoria, solamente lo vería yo, pues es como si hubiera un problema de salud pública, es como la vacunación contra COVID, ¿no? Había que hacerla casi obligatoria en el sentido de, mira, entonces no vas a poder entrar a un cine, no vas a poder entrar a tu centro de trabajo, no vas a poder entrar a tu universidad si no estás vacunado, como se hizo luego de la pandemia. Era una forma de hacer obligatorio el vacunarse. Pero en el caso de la anemia, si la anemia no existe como problema de salud pública, en realidad no existe. Y la anemia no es, ser anémico tampoco es un problema, más bien es una ventaja para la anemia aparente, que es la anemia por hemodilución en las mujeres gestantes, no es una anemia, pero simplemente es anemia desde el punto de vista de que hay concentración más baja, pero la cantidad de hierro es suficiente para el exceso que se necesita durante el periodo de gestación. Entonces, ¿cómo vamos a suplementar eso? Vamos a provocar más hemodilución, porque la mujer va a reaccionar diluyendo más su sangre, y eso va a ocasionar una preeclampsia, va a ocasionar una hipertensión que puede hacerle mucho daño a la mujer, matarla, entre otras cosas. Así que yo pienso que una cosa es decir, vamos a fortificar los chupetes o los helados Alaska. Está bien, pues el que quiera comer el helado Alaska con hierro, que lo compre. Pero darlo obligatoriamente, eso me parece a mí que ahí está el detalle de la objeción que algunos tendríamos respecto a un programa así, porque sería perpetuar una
un paradigma equivocado, que es el que hay anemia en el Perú, la anemia está embruteciendo a nuestros niños, va a generar una generación va a ocasionar una generación de adultos dentro de 20 años que no van a tener capacidad cognitiva, y eso es falso. Está demostrado que eso no, en todo caso no ha sido demostrado. En consecuencia no tenemos una base científica para poder hacer una salud pública eficaz y que tenga realmente valor. No tiene pues deficiencia de hierro o de niacina, ¿no? Eso no está demostrado. Al contrario, todo parece indicar que todos en el Perú están bien nutridos en lo que se refiere a qué hierro consumen. Entonces, ¿para qué le vamos a dar más hierro? Estamos corriendo riesgos. Nos estamos exponiendo a que de pronto casos de cáncer o casos de problemas de colon, de problemas entéricos que son los que se van a presentar, o inclusive casos de inmunodeficiencia, problemas hepáticos, podrían ser atribuidos al hierro, al suplemento, a la fortificación, y generar problemas legales para el Estado peruano, ¿no? O para las empresas que proveen esta fortificación. No sé, me parece que estamos corriendo riesgos innecesarios y no damos ningún beneficio. Digamos, con la vacuna, uno puede decir, sí hay riesgos, hablan de la pericarditis, ya, pero la vacuna, el beneficio de protección contra COVID es muchísimo mayor que el riesgo que hay para producir algún tipo de efecto colateral. En el caso de la fortificación, todos son riesgos y no hay beneficio. Porque beneficio, ¿cómo puede haber si no hay ningún problema que solucionar, ¿no? Entonces yo, respondiendo a la pregunta concreta, mi opinión sería que justamente los programas sociales no deberían utilizar nada fortificado. No es necesario. No por lo menos para hierro y menos para niños, ¿no? En inglés se dice stunting, o sea, detención del crecimiento. Esa es la definición de desnutrición crónica. Un desnutrido crónico es, hay un pintor peruano que se dedicaba a pintar niños en diferentes partes del Perú, y de pronto se dedicó a pintar en especial al llamado niño chato, y sus cuadros eran así: niño chato 1, niño chato 2. El niño chato, ese es el niño desnutrido. Pero ojo, no confundir desnutrido con malnutrido, no es lo mismo. Desnutrido es aquel que para su talla, para su peso, tiene una talla inferior, para su edad, perdón. Para su edad tiene una talla inferior a la que debería tener, o sea que es chato. Pero por lo general está bien nutrido. Pero a ese se le ha llamado históricamente desnutrición crónica en el Perú, porque había una asociación entre malnutrición y ser chato. Pero ahora ya no. Ahora el desnutrido crónico, o el chato, generalmente es atribuido eso a las infecciones que ha tenido en su niñez, a la prevalencia de, por ejemplo, falta de calidad de agua y de ausencia de desagüe, lo que ocasiona parasitosis, lo que ocasiona carencias y falencias, no por lo que come, sino por lo que pierde a nivel intestinal por la presencia de parásitos. Entonces, en el Perú todavía tenemos la confusión entre lo que es combatir la desnutrición crónica y lo que es combatir la mala nutrición. Ojo, mala nutrición, que puede ser comer en exceso de carbohidratos, que da como consecuencia obesidad, diabetes mellitus tipo 2, o comer poco. Yo creo que en el Perú la mayoría ya come lo adecuado. Yo creo que no hay ese problema. Ahora, ¿cómo combatir la desnutrición crónica, o sea, el stunting, el chato? ¿Cómo tener niños no chatos? Yo creo que la solución es agua y desagüe. Agua y desagüe, eso va a combatir parasitosis, todo. Por ejemplo, el que los pisos de las viviendas no sean de tierra. Pisos con tierra o el que no se cocine con excremento, ¿no? Con biomasa. Eso hace daño. Ese humo produce problemas que luego van a afectar el crecimiento de los niños, o sea, el stunting. Entonces, las soluciones no van por comer. Lo que pasa es que nosotros le llamamos al stunting, a la detención de crecimiento, le llamamos desnutrición crónica por herencia de los años 40 o 50 del siglo pasado. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado ahí. Si le llamamos mala nutrición, combatir la mala nutrición es lo que tenemos que hacer. La desnutrición crónica se combate
como consecuencia de dar mejores condiciones de agua, desagüe y de calidad de vivienda. Ah, ok. Igual que la anemia. Y Sí. prácticamente La que la solución es la misma. es la misma, exactamente. El problema no va por allí, el problema va por otro lado. Las causas de esa anemia no necesariamente son atribuibles a deficiencia de hierro, sino a otros factores, como ya hemos explicado, ¿no? Entonces, yo pienso que precisamente en esos temas donde la contribución del doctor Gustavo González y de la doctora Cintia Vázquez son evidentes. La doctora Cintia Vázquez, especialmente en el tema de las mujeres gestantes, ella tiene contribuciones muy importantes, como mencionó el doctor González, en la tesis de maestría de la doctora Vázquez respecto a este tema en mujeres gestantes es muy importante. Yo creo que este tipo de aproximación científica a las soluciones políticas tiene que aplicarse. Yo creo que nosotros tenemos que hacer leyes basadas en evidencia, leyes que ayuden a la población, pero no porque se nos ocurre, porque hay presión de los medios. No, tenemos que hacerlo en base a lo que es la evidencia. Y si no hay evidencia, no debemos corregir algo que está solamente en la imaginación de las personas, ¿no? Los niños de Puno no se van a volver tontos, ni brutos, ni incapaces de desarrollarse en un mundo tecnológico, porque no tienen problemas cognitivos, para nada. Así que no debemos tampoco llorar por un tema por una dolencia que no existe, ¿no? Ni menos debemos fortificar con hierro para curar una anemia que no es tal, que no existe como tal, ¿no? Si no, vayamos pues a Madrid, a Berlín y a Roma a solucionar el problema de la anemia, porque ahí tienen 15% de anemia infantil. Bien, entonces nuevamente mi agradecimiento, doctor Gustavo González.